Bienvenidos a esta nueva charla sobre arte y espiritualidad. Soy el padre Javier Alvarado y en esta oportunidad quiero profundizar aún más en mi análisis sobre el barroco, refiriéndome únicamente al barroco católico, que tiene una identidad y un significado propio frente al barroco protestante. Entonces, el tema de hoy es la teología del barroco católico y su expresión en la fe y en la espiritualidad entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Pero antes de hablar de teología, hablemos de un aspecto muy importante que fue parte del cambio del mundo en la Europa del siglo XV y XVI. Sabemos que por mucho tiempo los europeos pensaron que la Tierra era plana. Hablo de los europeos porque no necesariamente así pensaban en las otras partes del mundo. Y además de esto, pensaban que mar adentro, en algún lugar, un lugar que estaba en la imaginación colectiva, había monstruos de diversos tipos. Todo sonaba tan peligroso que era muy temerario ir a explorar más allá de unos límites. Por eso, cuando Cristóbal Colón llega a América, no solo descubre un nuevo territorio para el mapa del mundo, sino que rompe un paradigma mental y cultural. Es un acontecimiento que abre la mente a nuevas preguntas, un acontecimiento que lleva a cuestionar cosas que ya se tenían por seguras, pero que ahora era evidente que habían vivido equivocados. Fue un acontecimiento que removió al continente europeo a varios niveles: cultural, científico, político, económico y, por supuesto, a nivel espiritual y eclesial también. ¿De qué tamaño era en verdad la Tierra? Fue una pregunta que durante mucho tiempo no terminaban de responder porque cada vez llegaban más noticias de nuevos lugares que se descubrían, no solo de toda América, sino del centro de África y del lejano Oriente. A lo largo de varios siglos, la cartografía se fue completando hasta llegar a mapas tan completos como este que vemos aquí del siglo XIX. Con estos acontecimientos creció la idea de que la realidad va más allá de lo que logramos entender. Y es que no solo hubo avances en los descubrimientos geográficos, sino también en el estudio del universo. Por tanto, el panorama se amplió de manera infinita. ¿Cómo no preguntarse sobre Dios en estas circunstancias? ¿Cómo no tener una nueva mirada sobre la vida? Esto llevó a superar la idea renacentista de que unas pocas personas sabias eran capaces de asimilar todo el conocimiento. Por tanto, todo esto favorece a un movimiento cultural y a la vez religioso, el de pasar del humanismo renacentista, en donde el ser humano era el centro de la cultura, a un nuevo teocentrismo marcado por el barroco, es decir, poner ahora a Dios al centro de la cultura nuevamente, como lo fue en el gótico. Con todo, ya se imaginarán cómo fueron recibiendo estas noticias las comunidades religiosas católicas de estilo misionero. ¿Cuánto habrá resonado las palabras de Jesús, aquellas en las que dice al final del Evangelio según San Mateo: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Y es que así fue. Muchas comunidades religiosas
Asumieron con entusiasmo este reto de embarcarse hacia los diferentes destinos para llegar al mundo entero y proclamar el Evangelio. Así como hay una interpretación política de la historia, también debe haber una interpretación espiritual de la historia. Mucha gente de estas comunidades religiosas dejó sus conventos en Europa con la convicción de que lo más probable era que ya no iban a volver a sus tierras, ya no iban a volver a ver a su familia. Y no lo hicieron por dinero o por búsqueda de poder o de prestigio. Lo hicieron porque tenían alma de misioneros de Cristo, tenían corazón de apóstoles. Aún más, muchos no eran unos pobrecillos ignorantes, sino gente muy preparada. En otras palabras, fueron cristianos que lo entregaron todo con alma misionera. Esta interpretación de los hechos también es parte de la verdadera historia. Por otro lado, en la misma Europa, Martín Lutero había encendido la mecha de una protesta contra el Papa y cuestionaba también varios puntos claves de la fe católica. Y eso dividió a Europa no solo religiosamente, sino también políticamente. Entonces, estos acontecimientos se van sumando y van creando el ambiente en el que nace el barroco, refiriéndome, lo digo una vez más, al barroco de espiritualidad católica, distinto al de los protestantes. Hay otra idea muy importante para entender el panorama espiritual católico de ese momento, y es que los misioneros no solo vivieron un entusiasmo para evangelizar, sino también lo sentían como algo urgente. ¿Por qué? Por esta frase que leemos aquí, extra ecclesiam nulla salus, que se traduce por fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, el que no era bautizado no se salvaba, no llegaba al cielo. Esta no era una frase de manipulación movida por intereses políticos. Es una frase que se remonta hasta San Cipriano de Cartago, obispo del siglo III, que murió martirizado y fue fruto de su reflexión teológica. Estamos hablando de una época en la que la iglesia era perseguida. Ahí todavía no había ningún beneficio del emperador Constantino, de todo lo que vino por delante. Entonces, esta es una manera fundamental para entender la importancia que se le daba a la fe y al bautismo. Era urgente bautizar para entrar a la iglesia y con eso donar, regalar el efecto espiritual que da el bautismo, la unión con Dios, la posibilidad de entrar al cielo y ser felices para siempre. Era un interés de llevar felicidad a partir de la salvación eterna a todos los que se pudiese. Y para poner solo un ejemplo de esta mentalidad y espiritualidad misionera, el santo jesuita San Pedro Claver, en Cartagena de Indias, Colombia, cada vez que llegaba un barco con esclavos africanos, salía al puerto y los bautizaba a todos los que podía mientras estos pasaban. Simplemente les echaba agua bendita y les decía: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los bautizaba así, de manera inesperada, súbita. Esta gente que venía de un largo viaje, maltratados, torturados, y ahora llegando a un puerto, llegando y entrando y viendo a este personaje que les tiraba agua bendita, no entenderían nunca qué es lo que San Pedro Claver estaba haciendo con ellos. Pero era la experiencia de este santo que les quería, aunque sea de manera súbita, de manera sin que ellos se den cuenta, regalarles la bendición de Dios para que después de tanto sufrimiento puedan entrar al cielo.
Esa era la mentalidad que había a partir de esta frase. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces él hacía esto, y no solamente hacía esto esperando a los hombres esclavizados venidos de África, sino que también él, en lo que pudo haberse acercado a uno y a otro, les hablaba de Jesús. Él tenía un profundo sentimiento solidario y una profunda alma de misionero, y quería liberar a estas personas no solamente de sus cadenas físicas materiales, sino también de las cadenas espirituales. Entonces les quería dar lo mejor, y lo mejor para un creyente es Jesús, y uno le da a Jesús a los otros empezando por el bautismo. Y eso es lo que decía San Pedro Claver. Pero esta práctica tan difundida, aunque era fruto de la caridad, era fruto de la convicción de fe, tenía muy buena intención, pero al hacerlo de esta manera, de ofrecer el bautismo sin la suficiente preparación, trajo problemas muy lógicos. Por ejemplo, los nativos que recibían el bautismo sin la suficiente preparación, sin que ellos supiesen bien qué era eso, sin que ellos quisiesen bautizarse de manera voluntaria, pero bueno, era parte del esquema, de la situación, de la cultura, de la mentalidad, de la espiritualidad, de la religiosidad, de todos estos elementos. Entonces, ¿eso qué generó? Que aquí los nativos indígenas de América pues vivían una doble práctica. Por un lado el catolicismo que ya les acababa de llegar y la Eucaristía, pero por otro lado tomaban sus imágenes propias de sus religiones indígenas tradicionales y así como le rezaban a Jesucristo, le rezaban a sus propios dioses de su religión indígena. Dioses que para los misioneros eran ídolos, eran el símbolo del demonio, eran el símbolo del mal. Cuando los misioneros veían esto, decían, estas personas no están dispuestas a recibir a Jesús, no entendían, había un desencuentro muy marcado, muy fuerte entre estos misioneros entusiastas europeos y estos hombres indígenas que eran conquistados y que se encontraban con una espiritualidad absolutamente nueva y que no entendían todavía de manera suficiente. Entonces, la crítica que hacían los misioneros, la evaluación de todo su esfuerzo generoso, pero al final frustrado, pensaban que los indígenas eran personas ignorantes, borrachos, promiscuos, idólatras, en fin. El problema pues era todavía que recién estaban ensayando un esfuerzo de evangelización y no lo estaban haciendo verdaderamente bien. Eso todavía tenía que mejorar. Frente a este desánimo y, digámoslo así, caos religioso, en América del Sur, hablando del virreinato del Perú, fueron muy importantes dos personajes. El arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, y el sacerdote jesuita, el padre José de Acosta. Ellos diagnosticaron el panorama y dieron un elemento más al problema de lo que estaba pasando. Y es que no solo era el apuro por bautizar, sino que además muchos misioneros no habían aprendido el idioma local. Entonces evangelizaban a través de traductores, hablando por ejemplo de la Trinidad. ¿Y qué se podía esperar que entiendan los que escuchaban la traducción o el mismo traductor? ¿Qué podía estar traduciendo? ¿Qué entendería el mismo traductor por la Trinidad? ¿Cómo lo explicaría? Los métodos de evangelización estaban por debajo de la necesidad. En este contexto es cuando va apareciendo
el arte barroco como una excelente herramienta auxiliar para evangelizar, ayudando a crear puentes ante la barrera idiomática y la barrera cultural. Mientras tanto, en Europa, el panorama era distinto. Martín Lutero no solo había protestado contra el Papa y contra la manipulación de las indulgencias para recaudar fondos y construir con ellos la Basílica de San Pedro, sino que Lutero fue mucho más lejos que eso. Redujo el cristianismo a solo dos elementos que para él eran lo único fundamental. Para Lutero, primero, solo había que tener fe, no más, fe en Dios. Y segundo, solo hacía falta leer la Biblia. Solo la fe, solo la Biblia. Esos son los dos principios fundamentales del protestantismo creado por Lutero. Todo lo demás lo descalificó. Descalificó el papado y obviamente con el papado el episcopado, y ya con eso ya es como una cadena de un efecto dominó. También entonces descalificó el sacerdocio. Y con el sacerdocio y todo descalifica la Eucaristía, descalifica la confesión, la unción de enfermos, la confirmación. En fin, solamente se quedó con dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio, no más. En otras palabras, Lutero hizo una nueva religión en base a elementos católicos, pero hizo una nueva religión a su propia medida, a su propio concepto, a lo que él consideró como lo verdadero. Lo demás era falso. Para Lutero todo lo demás no tenía valor. Más allá de todo lo válido que haya tenido su protesta, porque no podemos decir que él hizo todo mal, que todo lo que decía está mal, pero más allá de lo válido, lo que podemos rescatar de su protesta contra el Papa y contra la Iglesia, es evidente que generó una ruptura religiosa profunda con la fe católica que tuvo consecuencias también a nivel político en toda Europa. Entonces, lo suyo fue, quedémonos claros con esa idea, fundar una nueva religión a partir de elementos católicos. Frente a este panorama, calzó muy bien la enseñanza de San Ignacio de Loyola, que se llama las dos banderas, que dicho de una manera muy sintética, muy sencilla, es la lucha bajo la bandera de Dios y sus aliados contra la bandera del maligno y sus aliados, frente a frente, dos bandos opuestos. Aquí tenemos una escultura de San Ignacio de Loyola portando la bandera de Dios, que tiene unas siglas que hace alusión al lema a la mayor gloria de Dios. Y en este acercamiento podemos ver que San Ignacio lleva en el pecho el nombre de Jesús. En realidad lleva las tres primeras letras del nombre de Jesús escrito en griego, pero están escritas ahí con alfabeto latino. Nosotros vemos en letras latinas una I, una H y una S. Esas letras son la transposición de el nombre de Jesús en griego, pero con nuestro alfabeto latino. Entonces, es el nombre de Jesús lo que tiene San Ignacio en el pecho. Y bajo el nombre de Jesús y la bandera de Dios, se defendió la fe católica frente a esta división grande entre católicos y protestantes que se estaba viviendo en Europa. Aquí vemos dos imágenes con espíritu de victoria sobre el mal. Son alegorías, son metáforas. La primera imagen
es la que se llama el triunfo de la fe sobre la idolatría. Aquí aparece un personaje femenino que representa la fe, elevando un cáliz con la mano derecha. Por tanto, es también el signo de la fe, de la creencia en la Eucaristía, una clara alusión a la negación que Lutero estaba haciendo en ese momento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, en la hostia. A los pies de la escultura aparece un demonio, una persona con rasgos de mujer, pero que está toda aterrada, huyendo de esta presencia divina, santa, del cáliz de la Eucaristía. Este personaje asustado es la idolatría. Como digo, esta escultura es una metáfora. Entonces, una es la fe y la otra es la idolatría. La segunda imagen se titula La religión derrota la herejía y el odio. La religión es un personaje femenino que porta fuego en la mano derecha y la cruz en la mano izquierda, y con ella espanta la herejía. Un personaje que se jala los pelos espantado, y el odio, un personaje que también está junto con una serpiente que va cogiendo con una mano. Ambos van huyendo frente a esta imagen triunfal de la religión. ¿Cuál religión? La religión católica. Es una imagen que presenta la metáfora de un gran triunfo, que con Cristo logramos el triunfo más grande de la vida. Son imágenes que hacen una difusión de la poderosa fuerza de Dios. Estas dos esculturas forman parte de todo el retablo dedicado a San Ignacio de Loyola en la iglesia del Gesù en Roma. Aquí tenemos una vista más cercana. En este retablo se encuentran los restos mortales de San Ignacio. Y esta escultura de San Ignacio se encuentra en la Basílica de San Pedro, en Roma. Con todo lo que hemos dicho, podemos entender que en esta imagen San Ignacio no está pisando a una persona, sino al demonio, a la mentira, a la herejía. Es como coger estos elementos negativos y personificarlos, ¿no? Personificar la mentira, personificar la herejía, como el demonio detrás de ella, y definitivamente ahí se ve que este personaje demoníaco está con un libro, que es el libro donde están escritas una alegoría, las herejías que se han querido introducir en el mundo de la fe. Entonces, pisar este personaje es como cuando vemos la imagen de la Virgen pisando a la serpiente. Y en el libro que tiene San Ignacio en la mano, se puede leer a la mayor gloria de Dios, escrito en latín. Todas estas imágenes que estamos viendo nos ayudan a visualizar lo involucrados que estuvieron los jesuitas como grandes protagonistas para defender la fe de la Iglesia Católica. Defendieron a la Iglesia no de las protestas legítimas de Lutero, sino de ese rechazo a la Eucaristía, a la confesión, a la unción de enfermos, a la ordenación sacerdotal. Y no solo eso, sino que aunque Lutero había aceptado la Biblia también como parte de su concepto religioso, acordémonos que él solamente se quedó con la fe y la Biblia, incluso de esa Biblia que aceptó como parte de su religión nueva que estaba fundando, decía que unas partes de la Biblia no estaban inspiradas por Dios. Entonces también sacó esas partes con las que él decía que eso no era inspirado por el Espíritu Santo. Por estos elementos y otras cosas más, es que los luteranos terminaron siendo
una nueva religión, aunque seguían teniendo a Cristo al centro de su creencia. Recordemos nuevamente el principio teológico del que estamos hablando. Fuera de la iglesia no hay salvación. Para todos los guías espirituales, predicadores, misioneros, esto no se trataba de una guerra política o lucha de poderes. Se trataba de ganar, así literalmente la frase, almas para el cielo. Tenían la profunda convicción que si alguien se salía de la Iglesia Católica, no iba a entrar al cielo. Y al mismo tiempo, si alguien no ingresaba a la Iglesia Católica por el bautismo, tampoco se iba a ir al cielo, sino que se iba a condenar en el infierno. La motivación entonces de fondo era verdaderamente espiritual, independientemente de que a nosotros, en este tiempo de la historia que estamos viviendo, nos parezca errado y muy desacertado, difícil de comprender, pero interesante meternos en la mentalidad de la época. Estamos hablando de este concepto que es difícil porque nosotros estamos en una etapa de la historia que es fruto del Concilio Vaticano II. Entre los temas resaltantes de reflexión y de conclusión en el Concilio Vaticano II fue el ecumenismo, un tema bastante polémico que todavía da de qué hablar, pero que refleja la aceptación de la idea de que es posible que gente de otras religiones y que no sea parte de la Iglesia Católica llegue al cielo. Aquí se habló de las personas de buena voluntad, de personas que viven la caridad, que aunque no estén bautizadas, Dios las acepta en el cielo. Como entenderán, esta idea fue muy revolucionaria. Yo personalmente la considero muy valiosa y fue muy necesaria y que ha traído salud espiritual incluso a la espiritualidad misionera. Pero volviendo otra vez a la época de los inicios del barroco, el acontecimiento que marcó la pauta fue otro concilio. Los concilios son eventos que tienen mucho peso histórico y peso eclesial. Y esa vez fue el Concilio de Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563. Fue un concilio muy importante porque puso mucho orden en medio de ese caos, esa gran confusión. Sistematizó gran parte de la formación teológica para los futuros sacerdotes, resaltando especialmente aquellos puntos que Lutero estaba poniendo en duda. Por ejemplo, la Eucaristía, por ejemplo, la confesión. El concilio fortaleció esos puntos críticos. Además de eso, definió oficialmente cuáles eran los libros que formaban parte de la Biblia y con eso ni se agregaba ningún libro más a la Sagrada Escritura, ni se quitaba ningún fragmento, ni siquiera ningún libro o carta, sino ningún fragmento de ninguna parte de la Biblia. Ya todo lo que estaba ahí era contenido no solo oficial, sino que era expresión de lo que el Espíritu Santo nos había querido decir a través de la palabra escrita. Entonces, esto también fue para enfrentar lo que Lutero decía, hay unas partes que no son inspiradas. El Concilio de Trento puso claridad y puso orden frente a ese tema. Además, promovió la vida sacramental. Obviamente, el bautismo, promovió el bautismo, promovió la confesión, promovió la Eucaristía como unos pilares para todo cristiano. Y también organizó un catecismo, un compendio
de toda la fe de la Iglesia, un libro donde se explican los elementos básicos de la fe y lo que todo cristiano está llamado a creer como una esencia básica, como un fundamento. Y sacando este catecismo, este libro de la fe católica, pues al mismo tiempo impulsó la catequesis. Y aquí nuevamente aparece nuestro tema, el barroco. Porque el barroco ayudó a evangelizar, ayudó a catequizar. El arte siempre ha sido parte de la formación de la fe católica de los creyentes. Recordemos el estilo gótico, como en esos vitrales se narran la historia de la Biblia, la historia de la fe, la historia de los santos. No era una novedad, pero definitivamente con el barroco, digámoslo así, se potenció todavía más el recurso de la imagen para expandir la fe católica a todos los lugares posibles, llevando así el mensaje de nuestra fe de manera gráfica, en pinturas, en esculturas, en todo lo que podía ser visual para expresar nuestra fe católica. Y dentro de ese deseo de que las personas crean en Jesús y se vayan al cielo, se promovió mucho la espiritualidad de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. No era un tema nuevo, pero sí se intensificó. Es una enseñanza que ya aparece en la Capilla Sixtina, en el juicio final de Miguel Ángel. Este enfoque espiritual invita a reflexionar sobre nuestro destino eterno. Si crees en Jesús y recibes los sacramentos y cumples los mandamientos, te vas al cielo. Pero si no crees en Jesús o no cumples los mandamientos o mueres en pecado mortal, te vas al infierno. De esta manera, el barroco propone el tema de la muerte, confrontándonos con esa hora final de nuestra vida en este mundo. La enseñanza es: la muerte es una buena consejera, porque nos hace recordar que lo que vivimos en este mundo es pasajero, pero lo que viene después de este mundo con la muerte será lo definitivo. En ese sentido es que entendemos esta imagen de San Francisco de Borja llevando una pequeña custodia en la mano derecha, mostrando a Jesús por delante de su vida y un cráneo en su mano izquierda, porque a él especialmente le pasó que, siendo duque de Gandía, le rindió su admiración y fidelidad a la reina Isabel de Portugal. Pero cuando ella murió a los 36 años de edad, y San Francisco de Borja, haciendo como una especie de notario, antes de ingresar el ataúd al nicho destinado para la reina, abre en el ataúd y ve el cuerpo y el rostro descompuesto de esta reina a la que él tanto le había ofrecido su lealtad, su admiración. Y eso le impresionó tanto que definitivamente dijo que en este mundo la vida es muy pasajera, que por más que seas una reina que tiene todas las facilidades, las riquezas, el poder del mundo terrenal, igual tu vida también pasa. Entonces, eso fortaleció mucho su adhesión a Dios y él llamó siempre a ese momento como el momento de su conversión, de su opción definitiva por entregarle ya todo su corazón solamente a Dios. Con esta experiencia, más otros acontecimientos más, cuando él quedó viudo, se hizo jesuita. Él era una persona muy espiritual y además muy penitente. Por eso es que
se le ve el rostro como una persona sufrida, pero todo su corazón era de Dios y era un hombre de una gran riqueza espiritual y de una gran humildad. Por eso está rodeado del resplandor de la gloria de Dios en este retablo dedicado a él. Entonces, aquí seguimos abordando los temas que van predominando en la teología y en la espiritualidad del barroco, en donde una reflexión fundamental es la de los novísimos, es decir, lo que viene al final de nuestra vida y al final de los tiempos. La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Y aquí aparece este cuadro que ofrece una catequesis sobre este tema. Este es el ángel que, como describe el Apocalipsis, toca la trompeta del juicio final. Y ahí aparece una frase que dice: levantaos muertos, venid a juicio. Ahí aparece Cristo juez y junto a él, de una manera muy privilegiada, aparece su madre, la Virgen. En la imagen se destacan los elementos de la pasión y muerte de Jesús. La cruz, la escalera con la que lo bajaron de la cruz, la columna que usaron para flagelarlo, los clavos, el látigo. Esto quiere decir que Jesús, por su entrega por nosotros en la cruz, se ha ganado el derecho de ser el juez de la humanidad y de la historia. Y en esta presencia celestial de Cristo se ve la compañía de los apóstoles, de los mártires, de hombres y mujeres santos que dieron su vida entera por Jesús. Es decir, son un ejemplo y un estímulo y una ayuda para llegar al cielo. En esta parte del cuadro vemos la resurrección de los muertos. Ahí se ven algunos cuerpos en pleno proceso de transformación y otros ya transformados. Además de eso se ve todo tipo de personas, desde reyes hasta gente sencilla. Se ve a religiosos y a laicos. La enseñanza es: al final todos seremos juzgados por nuestra fe y nuestras obras. Y según el juicio, como dice Jesús en la parábola que leemos en el Evangelio, según San Mateo en el capítulo 25, unos irán a la derecha de Jesús bajo la frase: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino del cielo. Y otros irán a la izquierda de Jesús bajo la frase: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y el espacio que hay entre los de la derecha y los de la izquierda es un terreno que marca la diferencia entre uno y otro lugar. Ni los de la derecha pueden ir a la izquierda, ni los de la izquierda pueden ir a la derecha. Es un momento definitivo, es un momento dramático también. Y esa es la teología del barroco: tomar en serio la vida, buscar creer en Dios y vivir unido a Él como lo hicieron los santos. Para abundar todavía más en este dramatismo y motivar al menos por el temor, si es que el amor no toca los corazones, tenemos este cuadro explícito sobre el infierno, un cuadro con intención moralizante pintado por el jesuita Hernando de la Cruz en 1620, donde se va explicitando cada pecado que podemos cometer en la vida al estilo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Si no nos arrepentimos a tiempo, nos llevarán al infierno las injusticias, las borracheras, las codicias, las venganzas, etc. Una lista larga, una advertencia muy fuerte. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de la doctrina de los dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Y a pesar de ver un infierno tan terrorífico, y tal vez lo que más nos quede en la memoria, porque nos deja impresionados, no podemos dejar de ver que el cielo es la gran propuesta,
la gran oferta que Dios nos hace por mediación de Jesucristo. En ese sentido, toda la iglesia representa el cielo, la casa de Dios. El barroco no solo habla del cielo en las pinturas, sino en toda la monumental arquitectura como el espacio de la gloria de Dios, como ya lo hemos dicho en la charla anterior. Toda la arquitectura es un fuerte mensaje de esperanza y una motivación a hacer todos los esfuerzos necesarios para terminar de entrar de manera definitiva en la gloria de Dios. Fíjense cómo aparece en el techo, es decir, en el cielo, el nombre de Jesús, tal como ya les había explicado, eso que nosotros leemos como una I, una H y una S, son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego. Y en esta pintura se puede ver representada la carta de San Pablo a los filipenses que, hablando de Jesús, dice: Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así dice San Pablo. Y aquí se puede ver cómo santos de gran categoría en la tierra, es decir, un papa, un rey, incluso la Virgen, se ponen de rodillas ante el nombre de Jesús. Y el mal, por otro lado, huye debido a la presencia y a la fuerza esplendorosa de este nombre. Jesucristo, Señor del mundo y de la historia, junto con el Padre y el Espíritu Santo, nos piden que vayamos al mundo entero a predicar su nombre. Y esa es la teología y la espiritualidad del barroco, la espiritualidad de la misión, la espiritualidad de evangelizar el mundo entero. No solo Europa, no solo América, sino todo el mundo, que era para los europeos una realidad nueva para todos estos misioneros que salían como exploradores a encontrarse realidades que nunca antes habían conocido. Y así tenemos a San Francisco Javier, un santo misionero jesuita, que en los últimos 11 años de su vida se dedicó a llevar el Evangelio a lugares remotos para él. Se lanzó a vivir una arriesgada aventura, a predicar en lugares en donde no sabía lo que se iba a encontrar. Nada de esto estaba bajo su control, más bien lo hizo confiando en la providencia de Dios. Aquí vemos el mapa de ese recorrido partiendo desde Lisboa. Lo más famoso de todo este recorrido, de todos estos 11 años, fue su paso por la India y su paso por el Japón. No es raro encontrar hoy en día iglesias en la India y en el Japón que estén dedicadas a San Francisco Javier. Y este espíritu misionero está representado en la escultura barroca, poniendo al santo con la boca abierta en gesto de predicación. Una predicación con un gran anhelo de que todos conozcan a Jesucristo y lo acepten con la fe. Esto es lo que el barroco busca expresar: un entusiasmo incansable por predicarle a todos el Evangelio. Podríamos decir que la consigna era que nadie se quede sin escuchar el nombre de Jesucristo. Con todo esto es claro que el barroco es un arte que expresa intensidad en las emociones. Nos invita a vivir de manera apasionada nuestra fe, desde el dolor más profundo hasta el éxtasis en el amor frente a un Dios que nos sobrepasa. Porque Dios nos da absolutamente todo su amor. En otras palabras, la gloria de Dios
no solamente Él la quiere para sí mismo, sino también para nosotros. Y por eso los santos están rodeados también de esa misma gloria de gracia. Los santos son el testimonio y la evidencia que esa gloria se nos ofrece a manos llenas a cada uno de nosotros. El barroco nos invita a aceptar esta gloria viviendo nuestra fe. Muchas gracias. Hasta la próxima.